Hola a todos, en el video del día de hoy conoceremos cómo podemos crear una columna con resultados acumulados utilizando la función earlier. Vamos entonces a los datos. Por acá tenemos ya un archivo de ejemplo, tenemos una tabla 1 muy sencilla con el resultado de fecha y casos. Aquí viene un resultado ya agrupado para cada fecha. Y previamente lo que hicimos fue construir una medida sencilla que sume la cantidad de casos que tenemos en esta columna. Le hemos llamado casos diarios. Supongamos que queremos acumularlo pero en una columna. Otras veces hemos visto cómo hacer una medida de resultados acumulados con la función, por ejemplo, total year to date o dates year to date. Aquí lo queremos hacer con una columna como tal. Entonces, ven aquí las fechas, aquí ya están ordenadas. Entonces, por ejemplo, el 6 de marzo hay un caso, el 7 de marzo hay 4 casos, aquí el acumulado, entonces a esta fecha ya serían 5 casos, después hay 4 casos más, entonces aquí llevaríamos 9 casos. Bueno, esa es la columna que queremos crear. Entonces, en esta tabla vamos a crear precisamente una nueva columna y acá vamos a hacer uso de esta función earlier. Ok, entonces permítanme para hacerlo un poco más grande nada más para la explicación. Y le vamos a llamar casos acumulados. Ok, entonces esto lo podemos hacer con una función calculate y utilizamos la medida que me calculaba la cantidad de casos. Precisamente le habíamos llamado casos diarios. Ok, si yo intento aquí utilizar directamente esta columna casos, ven que no aparece. Si intento utilizar esta columna casos de la tabla 1 que estamos usando como ejemplo, no aparece. Por eso hicimos previamente una medida, porque calculate siempre ocupa una medida para trabajar. Coma, pues en mi caso punto y coma. Y aquí lo que vamos a hacer es apoyarnos con una función filter. Permítanme mover esto a otra línea. Vamos a apoyarnos con una función filter donde le vamos a indicar la tabla a la cual queremos hacerle un extracto con solo los registros que cumplan cierta condición. A mí me gusta imaginarme filter como una función que nos permite crear una tabla, un extracto de otra tabla, con solo los registros que cumplan cierta condición. De paso, este ejemplo nos sirve para repasar la función filter, del cual hemos hecho varios videos antes, pero tiene un sinfín de aplicaciones. Entonces aquí utilizamos la tabla 1, así fue como le llamamos, coma, y nos vamos a dejar los registros en los que la fecha sea menor o igual al earlier de la misma fecha. Vamos a cerrar la función earlier, cerramos la función filter y cerramos la función calculate. Ok, entonces presionamos enter y vamos a ver lo que sucede con esta nueva columna. La función earlier la vamos a interpretar como la fecha actual o la fecha a ese momento. Entonces, por ejemplo, no sé, en esta línea la fecha en ese momento es el 10 de marzo, ¿verdad? Precisamente porque estoy usando ese campo fecha. En esta línea la fecha en ese momento es el 14 de marzo del 2020. Ok, entonces lo vamos a interpretar earlier como la fecha en el momento. Fecha en ese momento. Ok, esto es lo que significaría o como lo podemos interpretar esa función earlier. Ahora, terminemos de analizar la fórmula. Vean que acá filter, como les decía, se encarga de hacer una tabla nueva, una tabla virtual que no podemos verla, pero imaginémoslo acá. En el primer registro, la fecha es menor, fechas que son menores o iguales a la fecha actual en ese momento, al 6 de marzo. Esta es la única que es menor o igual. Entonces me crea una tabla con solo un registro, que sería este primer registro, y a ese registro le calculo la cantidad de casos diarios. Pero en la segunda línea, las fechas que son menores o iguales a esta fecha actual, ya sería una tabla con dos registros, sería este registro más este registro, que cumplen que son menores o iguales a esta fecha. ¿Okay? Y a esas dos fechas que nos quedan ahí en esta tabla, les calculamos los casos diarios. En la tercera, ¿cuántas fechas son menores o iguales a la fecha actual? La fecha actual en la tercera es el 8 de marzo. ¿Cuántas fechas son menores o iguales? El 8, el 7 y el 6 de marzo. Nos quedaría una tabla virtual de 3 registros y a esos 3 registros les calcula la cantidad de casos diarios, la suma de casos diarios. Ok, entonces ven que aquí el acumulado va trabajando perfectamente. Ok, y a esta fecha el acumulado era 697 casos.
Ok, entonces eso es básicamente lo de la función earlier. Por supuesto, aquí ya después podemos crear algunos gráficos. Por ejemplo, un gráfico de líneas o de áreas. Ok, entonces ya nosotros podríamos comparar acá la fecha en el eje. Si originalmente teníamos los casos diarios, vamos a llevar esto aquí a nivel de día. Ok, aquí está a nivel de día, así se vería con los casos diarios. Pero si nosotros lo cambiamos a nivel de acumulado, vamos a copiar ese gráfico, control C, control V, vamos por acá, quitemos casos diarios de acá y coloquemos la medida casos acumulados, la columna, perdón, casos acumulados que hicimos hace un rato. Ahora pasaríamos de esto a esto. Otra forma de tener un acumulado, en este caso gracias a una columna, que puede tener muchísimas aplicaciones también, y esa columna igual la podemos llevar de vuelta a Excel si copiamos esta tabla. Bien, espero haya quedado claro el ejemplo. Los invito a unirse al canal de YouTube y activar las notificaciones. Y además en la descripción les dejamos el enlace a nuestros cursos presenciales o virtuales para que puedan unirse a nosotros eventualmente en un próximo curso. Muy bien, nos vemos en un próximo video. Les saludo Julio Solano. Hasta luego.